habíamos quedado en que si tenían algún requerimiento en cuanto a la presentación o al decoración, vajilla de los platos, pues podíamos conversar o ciertas técnicas que de pronto quieran emplear. Tenemos alguna duda, podemos ir revisando. Eso quería hacer la segunda hora. Esta primera hora quería que en grupos bueno, en parejas o en los grupos de trabajo que normalmente tenemos, pues hagamos las fichas de análisis técnico de la parte de Sudamérica. Ya les voy a dividir para que podamos abarcar todos los temas. Lo que les pido de favor es que al momento de elaborar estas fichas no es necesario que profundicen demasiado en cuanto a la división geográfica posiblemente de cada país, ¿ya? Lo que me interesa es que vayamos haciendo una clasificación, o perdón, vayamos haciendo una división un poco desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Por ejemplo, la parte, puede ser, ¿no? La parte norte, la parte sur, la parte central, ¿no es cierto? La parte costa, de sierra y de selva, por ejemplo, en algunos países, para que no profundicen o que no se demoren demasiado en hacer estas fichas. Lo que yo necesito es que ustedes pues trabajen datos súper específicos, ¿no? De cada uno de estos países. Entonces, me gustaría la segunda hora que me puedan compartir ustedes si es que tienen algún requerimiento especial con el tema del menú y revisar, porque esta semana vamos a cocinar, tenemos Brasil, Bolivia y Chile. Ya, entonces me gustaría revisar de la presentación parte de la información, ¿no? Que teníamos un poquito para irnos orientando. Entonces, eso. Yo tenía aquí los temas para irles colocando en grupos. Y les voy a ir colocando en grupos. A ver. Ya. A ver, tengo el primer grupo que es Colombia y Venezuela. Ya. A ver, primer grupo. Adri. Aquí estoy, chef. Ya, les voy a ir colocando medio en orden o sea, como me aparecen, ¿ya? Adriana. ¿Nosotros qué somos entonces? Sí, entonces, más bien a ustedes que están tres, es con el Daniel y la Alejandra, ¿no es cierto? Sí. Ya, más bien a ustedes les voy a colocar, que es un poquito más largo, a los tres Perú, ¿ya? Ya. Ya, vamos al siguiente. Bolo. Hacemos las fichas nada más, ¿no? Sí, solo las fichas. Tratemos de hacerlo durante esta hora que tenemos, ¿ya? Para la siguiente, revisar los otros. Pero es solo una ficha, ¿no? ¿O son Sí, varias? no, una sola ficha. En el caso de Perú, una sola ficha. ¿Ya? Podemos considerar la parte de costa, la parte de la sierra de Perú y la parte de selva también, ¿ya? Vamos, Bolo, tú estás con el Samuel, ¿no? No, ¿con quién es que sabes trabajar? O sea, en cocina con Eduardo, pero en trabajos de esto creo con Edwin y Daniela. Pero necesito hacerles, a ver, ¿cuántos grupos? Uno, dos. Le págame con el Samu, profe. 4 grupos, ¿quién? Con el Samu, digo. Ya. Y a ver, ya asigno a alguien más ahí, ¿ya? Ya, el siguiente es... Brasil. Chile y Bolivia. Ya.
Ese asigno a ver, vamos a trabajar Dani y Daniel. Amaguaña. Y aquí pongamos uno más. Ya vamos Vivar aquí. Y el siguiente, Darwin Armijos y Matailo. Ya, a ver, esperen para ver si me alcanza. No, me va a faltar un grupo. Sí, Chile, no, Chile, Bolivia, Argentina. Ya, ahí estamos. Ya, si se une el Jaiwa, le podemos colocar en el grupo de Argentina, Uruguay o Paraguay, porque ya el de Brasil, Chile, Bolivia, estamos 3. Ya. Ok. Everito, ¿cuál digo que me tocaba mi grupo? ¿Puedes repetir? Está ya en el nombre del, a ver, el tuyo es Colombia y Venezuela. Ya, Perú está Adriana, Daniel, María Alejandra, Brasil, Chile, Bolivia, Daniel, Daniela y Eduardo, y Argentina, Uruguay y Paraguay, Darwin Armijos y Edwin Matailo. En el caso de estos países, que están 2, 3 países, ahí sí tienen que hacer una ficha diferente. ¿Ya? Nosotros somos Argentina, Uruguay y Paraguay. Sí. Entonces Pero tienen que hacer 3 fichas. Pero estamos 2 y son 3 países, ¿verdad? Eso digo, que si se une el Jaiwa, entonces ya pueden ustedes trabajar con él. Bueno. Ya. Hasta eso sigamos trabajando, ya. Una ficha por país. Ya. Me llaman nomás si necesitan ayuda. Les envío a los grupos entonces. Es decir, que nos haga las sesiones. Sí, ya les envío. Ok, chicos. Les voy a habilitar hasta más tarde para que me puedan subir las fichas, ¿ya? Que suba una sola persona, está perfecto. Ponen los nombres para yo poderles registrar. ¿Ya? Vamos a revisar un poquito de la información básica para irnos guiando. De pronto, a ustedes que estaban trabajando este momento, justo estos países, pues me pueden ir colaborando también, o si es que quieren hacer algún comentario en base a bueno, la cocina en este caso de Brasil, que es la primera que vamos a analizar, ¿ya? 3 grandes grupos son los que han enriquecido esta cocina, ¿no? Por un lado, igual que en la mayoría de los países de Sudamérica, la cocina indígena está bastante presente, ¿no? Como característica de sabor, sobre todo, y las partes de la técnica, posiblemente los europeos fueron quienes las trajeron, ¿no? Quienes poco a poco fueron, pues, aplicando sus técnicas de cocción, y es por eso que la mayoría de la cocina de Brasil se basa en guisos, en estofados, en estos productos que se cocinan mucho tiempo, ¿no? Carnes, sobre todo carnes duras o carnes, incluso pescados, mariscos, por la ubicación también que tenemos, la mayoría de los platos. Sí, y además de esta influencia europea, indígena, está la influencia africana. Creo que la mayor parte de los esclavos africanos que en algún momento llegaron a la parte de América, pues se quedaron, ¿no? En Brasil. Como uno de los ingredientes importantes o que se utilizan muchísimo está la mandioca, o con la que conocemos nosotros como yuca.
¿sí? En forma de harina, de estos polvos que sirven para un montón de preparaciones, que acompañan también, ¿no? Los platos principales, que en este caso tienen géneros cárnicos, ya muchas frutas, verduras, productos de casa también, el maíz está presente, la papa también, legumbres. Y bueno, pues nombrar algunos de los productos, ¿no? que podemos pues distinguir dentro de la cocina brasileña. Algunas técnicas de cocción, como ya mencioné, creo que la mayoría de estas técnicas que fueron traídas por los europeos, sin embargo, igual se mantienen algunas técnicas ancestrales, como el caso de los asados, utilizando barro, también piedras, estos hornos subterráneos, estos hornos bajo la tierra también, que se utilizan mucho, sobre todo en la parte del, ¿cómo diríamos?, de la parte selva, ¿no?, de Brasil. Algunos de los postres tradicionales, que creo que son bastante conocidos a nivel de todo el mundo, son los frigadeiros, que se hacen a partir de coco también, ¿ya? Los bejiños o la yobaba, todos estos que son postres que se elaboran a partir de coco y donde se utiliza también la mandioca o la llamada yuca, ¿no? La bebida nacional que podemos reconocer aquí, el uso del aguardiente es bastante común. De hecho, la cachaza es el nombre que se le da al aguardiente de caña, ¿no? En Brasil. De aquí que nace la caipirinha, que es una de las bebidas más populares también a nivel de todo el mundo. Otros productos como el vino y la cerveza también se producen y se beben. Y también los batidos de zumos de frutas con hielo picado, el café también es un producto que está como tradicional dentro de las bebidas. Ya, en el caso de Bolivia, no sé si es que alguien ahora estuvo con el grupo, ¿qué grupo estaba con la información de Brasil? Si de pronto podemos mencionar algo adicional que les haya llamado la atención. Hola. A mí me tocó ver, pero no, nada. Es súper largo, yo estaba solo copiando datos, leyendo nada más. Ok. Ya vamos a pasar a Bolivia. En el caso de Bolivia, algo muy importante aquí que reconocer que en los últimos, podríamos decir, 10 años, Bolivia ha tenido un desarrollo gastronómico bastante interesante e importante gracias a la influencia europea también, ¿no? Pero estamos hablando de una influencia europea actual. Los daneses fueron quienes han estado invirtiendo, podríamos decir, en las cocinas regionales de Bolivia, considerando su ubicación, la producción, ¿cierto? Los productos que tienen, que quizás se puedan adaptar bien a ciertas técnicas y a características gastronómicas y de cocción, ¿no? Que se utilizan mucho, sobre todo la gente de los países como Dinamarca, algunos de estos países que, bueno, han influenciado la cocina de Bolivia últimamente, ¿sí? Algunas técnicas de cocción, de conservación también, que han ido aplicando. De hecho, hay uno o dos restaurantes incluso de cocina vegetariana, vegana, que están punteando también dentro del grupo de los primeros restaurantes a nivel de toda Latinoamérica. Podemos nombrar a Gusto, que es este restaurante de cocina boliviana, pero con estas técnicas danesas, ¿no? Que han hecho que Bolivia esté dentro del mapa gastronómico actualmente y que podamos también, ¿no?, aprovechar los productos y la ubicación, sobre todo de Bolivia, dentro del mapa, ¿no? Ya habíamos dicho que era un país que no tiene mar, pero que ha ido como que potenciando los productos del resto del país, ¿no es cierto?, para volverlo mucho más atractivo, volver una cocina mucho más atractiva, ¿ya? Se conoce principalmente a Bolivia por la variedad de platos que varían mucho de zona a zona. De hecho, existe, ¿no?, una parte de desierto en Bolivia y el desierto de sal también, que tiene temperaturas bastante altas y bajas durante el día, mucho calor, mucha temperatura, y en la noche baja, ¿no?, esta temperatura, son heladas. Tenemos otras zonas bastante tropicales, ¿no? Algunos pescados que se pueden encontrar en ríos y demás que han ido enriqueciendo esta gastronomía, ¿ya? Sin embargo, sí vemos aquí una relación importante entre la cocina española e indígena, ¿ya?
De hecho, creo que Bolivia es uno de los países de Sudamérica que todavía mantiene muchísimo sus costumbres indígenas, ¿no? Muchos asentamientos y mucha gente que todavía mantiene esta cultura y es importante el ver cómo se ha ido fusionando, ¿no? Esa cocina con el paso de los años. ¿Ya? Ha experimentado muchísimo en base a su cocina, ¿no? Y podemos ver muchísimos platos, recetas que enriquecen y que de una manera diferencian mucho esta cocina boliviana. Por ejemplo, el caso de los anticuchos, estas papas rellenas, empanadas salteñas, todas estas tienen características de cocina muy indígena, pero que han logrado posicionarse, ¿sí? Algunas de las bebidas igual, podemos mencionar vino, la chicha, que es básico, es una preparación bastante interesante de las cocinas indígenas, ¿no? Ok. Muchísimos de estos pueblos indígenas que, bueno, fueron marcando, podríamos decir, primero ciertas técnicas agrícolas avanzadas y que luego fueron, ¿no es cierto?, desarrollando también ingredientes que iban a transformar la alimentación de este sector, ¿no? El hecho de no estar con acceso al mar, pues hizo que de alguna manera las técnicas agrícolas sean mucho más desarrolladas que quizás de otros países de Sudamérica y además de eso que se cultive también peces de río que son utilizados dentro de la cocina también. Sin embargo, algunos de los productos que trajeron los españoles y que son base también de la alimentación en este momento de los bolivianos está el trigo, los cerdos, las ovejas, los pollos, los vacunos, ¿no? O sea, lo que sí se tiene es muchísimo desarrollo de ganado, ¿no? De todo este tipo, ya que estamos frente a un país, ¿no es cierto?, netamente territorial, no tenemos mar. Algunos de los ingredientes básicos que podemos mencionar, podríamos decir que están la papa en muchas variedades, el maní, productos como del trigo que se derivan del trigo, como el caso de ciertas pastas, se utilizan muchísimo los granos, ¿ya? Dentro de ellos están las habas, los porotos, las alberjas se utilizan mucho. Y dentro de no existe realmente una producción grande de frutas tropicales, pero sí en algunas zonas, incluso las que están más a la frontera con Brasil. Sin embargo, sí hay un desarrollo, obviamente hay una costumbre, una cultura del consumo de frutas también y vegetales, ¿no? Pero podríamos decir que dentro de los productos de emblema de Bolivia podemos mencionar las papas y dentro de estas están incluso el chuño, que es esta papa que les había comentado que tiene este proceso de liofilización natural. Ya ustedes tienen cargados un par de videitos también en el CIF para que puedan observar el proceso de la obtención del chuño y por qué se elabora el chuño. Ya, por qué estos grupos bolivianos pues consumen y tienen el chuño durante todo el año, porque por el clima, como les dije, ¿no? Estos cambios drásticos de temperatura hacen que quizás algunos productos no se den durante todo el año, entonces se tiene que en una época, cierta época, pues cosechar y tratar de mantener esto por el resto del año, ¿no? Darle la vida útil por el resto del año, y por eso se practica la técnica de elaboración del chuño, ya que son papas liofilizadas de manera natural. Uno de los platos que me gusta mucho de Bolivia y creo que tiene una diferenciación con los platos peruanos que quizás comparten, ¿no? Por el tema de la cocina indígena, es la elaboración de los famosos anticuchos. Y es porque se elaboran también por el hecho de que en sí todas las clases sociales o los diferentes grupos, ¿no? que están en Bolivia, pues obviamente habrá más poder de adquisición para unos que otros. Entonces, los grupos no más pobres, podríamos decir, son quienes utilizan o tratan de utilizar todos los despojos, podríamos decir, sobre todo la res, que es uno de los géneros que más se comercializa. Ya, entonces, si bien podemos tener nosotros cortes de primera categoría y segunda categoría, pues el utilizar los cortes de tercera categoría, todo lo que son vísceras, es bastante utilizado. Y es por eso que se elabora el anticucho, que son estos pedazos de carne, de corazón que se asan, ¿no? Se asan sobre una parrilla. Incluso las mujeres en Bolivia, pues esta costumbre es muy común, que cogen y botan sobre las parrillas muchas veces algo de gasolina o querosene para que prendan, enciendan y quizás nos den este sabor mucho más ahumado, ¿no? Quizás no es una práctica
muy recomendada, ¿no? Pero es muy común entre este grupo de personas. Dentro de las bebidas que podemos mencionar en Bolivia está la hierba de coca, ¿sí? La coca se consume mucho por sus poderes también relacionados con la parte medicinal y sobre todo porque es calmante, ¿no? Entonces se consume mucho la hoja de coca como parte de la bebida. En realidad la hoja como tal tiene estos poderes como calmantes, relajantes, pero en sí cuando se infusiona no tiene un efecto negativo como la droga, ¿no? Entonces se puede consumir sin ningún problema. Incluso los niños la consumen, ¿sí? Grupos de gente pequeña, ¿no? Se consume mucho este producto por sus efectos calmantes y ahí relajantes. Ya, en el caso de Chile, ya Chile quizás tiene una gastronomía bastante también apegada a la costumbre indígena. Sin embargo, sobre todo en la parte sur de Chile hay este aporte, ¿no? de la cocina europea también. De hecho, en la parte sur de Chile existen muchos asentamientos de gente suiza, por ejemplo, holandesa, alemana, ¿sí? Que también han ido fortaleciendo, podríamos decir, la gastronomía. Pero también es una mezcla entre el aporte indígena y el aporte español. Ya todos sus costumbres, hábitos están pues relacionados con estas cocinas europeas, como decía en la parte sur sobre todo, ¿no? Alemanes, italianos, suizos, y hay también una marcada influencia de cocina francesa, sobre todo en algunas de las técnicas, ¿ya? Estos han ido de alguna manera forjando y desarrollando esta cocina chilena, que no tiene realmente característicos, no tiene platos muy elaborados en realidad, pero sí muy sabrosos y con muchísima identidad cultural, ¿ya? Algunos de estos platos que podemos mencionar son los asados, la carapulca, el cancato, la carbonara, las cazuelas, el charquicán, que es un alga que se cocina sobre todo en sopas, el curanto, que es uno de los platos que vamos a hacer, que es un plato que se combina de mucho marisco y carnes también como cerdo, vaca, conejo y demás. Las famosas empanadas chilenas, que son las empanadas de pino, se llaman empanadas de pino, las humitas, la paila marina, la pantruca, el pastel de choclo, que quizás estos son platos que tienen más características locales, ¿no? Más de cocina indígena. Los indígenas que lideran, podríamos decir, esta cocina son los mapuches, que son los indígenas chilenos más conocidos o más reconocidos, ¿ya? Muchos de los productos que se utiliza mucho la papa, los porotos, ¿sí? Muchos vegetales, como el caso de las alcachofas, se emplean mucho, ¿no? Dentro de la cocina. En el 2009 se instauró el Día de la Cocina Chilena, sin embargo, siempre para la época de septiembre también es una de las épocas donde se celebra la independencia, en donde se realizan la mayor cantidad de platos tradicionales, ¿no? Hay que considerar que Chile es un país que tiene muchísima costa, entonces gran número de productos como pescados y mariscos se emplean, pero hay que también ubicar a Chile, ¿no? Que se encuentra en la parte sur, entonces tenemos aguas muy frías que han dado pues cabida a muchos bivalvos, por ejemplo, y a pescados de aguas frías, como el caso del salmón, los congrios y demás, ya pescados de aguas muy frías. Entonces, se utiliza mucho, quizás hay algunas, podemos definir algunos platos también como ceviches, pero tal vez no tienen incluso los mismos métodos de trabajo, los métodos de transformación de alimentos, como el caso de Perú y Ecuador, que quizás tenemos muchos parentescos, no tenemos muchos parecidos en cuanto a la elaboración de este tipo de productos fríos, ¿no? Se tienen muchos bivalvos, sobre todo, muchos mariscos que se cocinan más como con técnicas italianas, ya como de guisos también, algunas preparaciones como ceviches calientes también, no se utiliza tanta cebolla como en el caso de nosotros, tal vez no tanto limón, pero sí se utiliza muchísimo el vino, por ejemplo, para cocinar. ¿Ya? Con la llegada de los españoles, pues también llegaron algunos ingredientes que transformaron la alimentación de la gente criolla. El caso del trigo, los cerdos también, nuevamente acá mencionamos, las ovejas, los pollos, los vacunos,
De hecho, los vacunos de hoy en día pues se elaboran no solamente Argentina tiene la cultura de los asados, sino los chilenos también, sobre todo en estas épocas de fiestas patrias, como decía, en septiembre y demás. Todos estos ingredientes cuando se mezclaron dieron pues origen a los platos típicos de Chile, ¿no? En la fotografía que ven en este momento es uno de los postres bastante comunes, sobre todo en época de verano, que es el mote con huesillo, que es trigo cocido en una base, un jarabe que se hace con duraznos, ¿sí? Un durazno que es bastante duro y que solamente se consume cuando está cocido, ¿sí? Entonces es el famoso mote con huesillo, por mencionar algunos de los platos también. Y no podemos dejar atrás también que Chile es uno de los primeros productores de vino a nivel de Sudamérica y, ¿por qué no, del mundo? ¿No? Tiene estas cepas europeas que fueron en algún momento rechazadas por el tipo de ambiente, el suelo, ¿no? En Europa, que fueron traídas hacia acá y que se cultivaron para poder ser cosechadas como la cepa que hoy en día conocemos como Merlot, que es la cepa que de alguna manera impulsó los vinos a nivel mundial, los vinos chilenos a nivel mundial, ¿no? Entonces, los chilenos son gente que toman muchísimo vino, tienen una producción bastante amplia, precios bastante económicos, vino de excelente calidad que se puede consumir. Además de eso, bueno, con los peruanos se disputan un poquito el origen del pisco, ¿no? Que es otra de las bebidas, que es igual un producto que se obtiene del destilado de la uva, de las pepas sobre todo. Entonces, esta bebida está disputada hoy en día con los peruanos, pero muchísimos de las bebidas que se elaboran en Chile, pues tienen como base el pisco, ¿no? Y yo me atrevería a decir que la calidad del pisco, por el mismo hecho de que Chile es un país que produce muchas uvas, pues tenemos una calidad bastante interesante, ¿no? En este tipo de vino. Y por ahí algunas cervezas también que se han ido desarrollando, que podemos diferenciar también algunas marcas, incluso conocidas a nivel mundial, como el caso de Cristal, que son cervezas de buena calidad también. Ya. No. Ok. ¿Cuánto sacó? Todavía me falta que se han colocado bien la bibliografía, porque expusieron ya. Pero lo que les falta aún revisar es, porque la mayoría cuando expuso no tenía puesto una bibliografía. Entonces yo les dije, no está la bibliografía. Bueno, vamos a montar la bibliografía. No, porque no quiero. O sea, pero ellos tienen que quitar, no pueden no poner porque eso es clase. Bien, estás todo bien. Eso, así es. Pues yo ya estoy a cameraman, ¿sabes? Bueno, ya. Oye, no estoy para yo estoy también. Chicos. Pero se le cortó. Sí, no sé, creo que se me colgó. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta las risas que estaban por ahí. ¿Hasta las qué? Las risas que estaban por ahí. A las risas, pero sí terminé la información, ok. Bien, el día de miércoles vamos a tener nuestra clase demostrativa y tenemos, bueno, yo les he cargado ya las fichas a que revisen. Sin embargo, les voy a nombrar cuáles son las preparaciones que vamos a hacer. Ya, para que quedemos con eso, le echen un vistazo, revisen si es que en cuanto a la elaboración, que bueno, lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero igual para que estén al tanto de lo que...
denme un segundo, les comparto. Profe, ¿en qué parte del CIVIC colocó las fichas? Al final en la unidad 3 que estamos ahorita revisando, tienen un par de videos ahí cargados sobre la elaboración del chuño y abajo de eso están las... Lo que pasa es que yo no, o sea, no sé si es general, pero o sea, solo me sale así por secciones, unidad 2, Centroamérica, Es que pero no hay, tienes o que sea, hacer- doy clic no, y no. tienes que hacer clic en la unidad y ahí se te desglosa todo. O sea, está oculta. Ya cuando tú haces clic en la sección, en la unidad que nos toca, ahí Ya. ahí sale. Ujú. Ya. Bien, para esta semana entonces vamos a elaborar ya. Dentro de la cocina de Brasil vamos a hacer una feijoada con farofa. La farofa es a manera de un, podemos decir, de un polvo de yuca que es bastante condimentado, que se coloca sobre todo en la mayoría de los platos, ¿no? Como acompañamiento. Esta la vamos a hacer a tratar de hacerlo semejante, ¿no? A la receta original, aunque podemos nosotros realmente de manera casera poder hacerlo, no hay ningún problema y es lo que vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? Vamos a hacer una feijoada con farofa, que es nuestro primer plato de la cocina de Brasil. Luego de eso vamos a hacer una moqueca, que este plato también lo tienen presente de su menú. Podríamos pues hacer un montaje medio diferente para que de pronto podamos tener una idea también de cómo podemos presentarlo, o incluso si es que ustedes tienen alguna recomendación podemos hacerlo para la moqueca, ¿ya? Igual servimos con pan baguette. Le vamos a servir como entrada, yo creo, y la feijoada como plato fuerte. Aparte de eso, vamos a hacer una caipiriña dentro de las bebidas para complementar este menú de Brasil. En el caso Disculpe, de Benito. Chile, diga. En cuanto a los montajes, o sea que para el evento, para el día del juego de roles, Sí, eso quedamos en que sería interesante revisar, ¿no? Si es que tienen alguna consulta o duda en lo que yo les pueda ayudar. Igual, como digo, voy a hacer yo el día miércoles, por ejemplo, con el par de estos platos que vamos a tenerlos dentro del menú. Puedo hacer un montaje para que ustedes puedan tener una idea, si es que desean, o incluso si es que ustedes tienen planeado ya algo, podríamos realizarlo dentro de la clase para que podamos observar, ¿no? Yo igual tenía unas propuestas en cuanto al montaje, entonces sí me gustaría mostrarles el día miércoles, ya con algunos de los platos que están aquí dentro de los menús que estamos haciendo y que son platos que también iban a estar, ¿no es cierto?, en el menú del juego de roles. ¿Ok? Ya, dentro de los platos de Bolivia y Chile que vamos a elaborar está el anticucho también, que vamos a hacerlo con este ají de huacatay. Vamos a servirlo como plato de entrada, ya. Una presentación bonita, atractiva, pero con bastante detalles en cuanto al sabor, ¿no? Por lo menos ver la técnica que podríamos realizarla más adelante si ustedes, cuando estén elaborando sus fichas, ¿ya? En el caso de la sopa de maní, también es un plato bastante tradicional de Bolivia. Quizás aquí lo único inconveniente que tenemos es que no podemos nosotros conseguir aquí el chuño, que es justamente esta papa que les decía, ¿no? En su lugar, yo quería hacer una técnica, utilizar un poquito de carbón activado para hacer un montaje chévere de la sopa de maní. Eso voy a hacerlo el día miércoles para que ustedes puedan ver, y si es que en el caso de que les guste, pues nos quedamos con ese montaje o con esa idea. ¿Ya? Y tenemos otro plato, el de Chile, que es el curanto chileno, que es un plato que se elabora con bastantes mariscos y carnes de cerdo, chorizo, pero que se cocina, normalmente es un plato que se cocina bajo la tierra, ¿sí? La idea es poder hacerlo en una olla de barro, o podríamos hacerlo también en el horno, pero cubierto con barro, ¿no? O sea, barro, pero real, o sea, tierra, que podríamos colocar en la parte superior para poder darle el efecto de sabor que esperamos, ¿no? Aunque en las ollas de barro se obtiene esto sin mayor problema. Es un plato que se cocina básicamente dentro de vino. Si el vino es, yo necesito tener muchísimo vino para poder cocinar, cubrir completamente todos mis cárnicos, ¿no? Con el vino y darle el sabor y el color también, ¿no? Normalmente se utiliza vino tinto.
¿sí? Estos vinos semidulces, como el mismo merlot, se utilizan mucho para darle este toque de sabor. Aparte de eso, muchísima albahaca, muchísimo orégano, y también utilizamos un poco de col verde como parte del uso de productos nativos, ¿no? De los indígenas. Esos serían los platos que vamos a desarrollar el día miércoles, ¿sí? Tenemos prácticamente 6 platos así mismo que vamos a desarrollar, una bebida, ¿no? La caipiriña, y estos 3 platos de Bolivia y Chile que me interesarían que ustedes observen algunos montajes que tenía previsto hacer. Ya es lo que íbamos a hacer con el José en la clase demostrativa. ¿Ok? Listo. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan en base a esto o si es que tienen ya algunas ideas? Yo creo que el día viernes sí les dije que sería interesante que tengan algunas ideas ya, que si querían consultar o querían ir revisando, podemos hacerlo estos últimos minutos que tenemos. Verá, bueno, nosotros con Samuel y la Ale estábamos viendo los montajes para los postres y veíamos una idea, bueno, de un que justo, o sea, la Ale me mandó, pero era una historia de este chef y justo ahora que quise volver a ver ya se eliminó porque ya se acabó el tiempo de la publicación. Pero bueno, era como que al rato de que él, se entregaba el plato a la mesa, se colocaba un poco de este nitrógeno líquido y daba o sea, la aparición de humo o sea, y como que no podía ver la persona que iba a comer hasta que obviamente se desaparezca el humo. Entonces creo que es algo chévere esta experiencia para nosotros poder hacer el día del juego de roles, no sé, poner antes de servir al comensal un poco de este nitrógeno líquido para que al momento de ponerle ya en la mesa desaparezca este humo y pueda ver el postre ya. No sé si qué le parezca esta idea. Ya, eso sí, igual podemos lograr, no, podríamos lograr también, o sea, no solamente con nitrógenos, con hielo seco también podría ser. No te entendí muy bien, Adri, pero bueno, me hablas me hablas de nitrógeno líquido y obviamente sí se puede utilizar como para dar este efecto de humo, ¿no? Y luego que se evapore todo y ya de ahí se puede consumir sin ningún problema. Sí, igual se podría utilizar el nitrógeno líquido para hacerlo o el hielo seco también. Ya, y por ejemplo, tenemos nuestros postres, como, bueno, los dos son trilogías, queríamos hacerlas en una forma como de una esfera, para que dentro de eso vayan, para poder así abarcar todas las preparaciones de la trilogía. Claro, sí sería chévere. Yo sería, bueno, habría que ver el postre cómo está para ver, no sé, incluso en qué tipo de plato se podría poner para que puedas jugar, digamos, con el hielo seco o el nitrógeno, que no haya problemas en cuanto a la manipulación, ya porque es medio peligroso que entre en contacto directo, ¿no? Porque nos puede quemar, entonces para evitar eso, entonces habría que ver un tipo de recipiente que sea adecuado para poder hacer el servicio. Porque no sé si yo le puedo mostrar más o menos la esfera que nosotros queríamos hacer para todas las dos trilogías. Ok. ¿Quieres compartir aquí? Sí. Y ahí está para que compartan. Oiga, chef, Diga. y el profe José dice que quiere un montaje en la mesa, dice que le monten ese plato ahí. El postre. No, que quiere que le hagamos un montaje en la mesa, o sea, así que, no sé, que pidan, qué sé yo, un postre y que el montaje sea en la mesa. Sí, Gasta sí. mucho. ¿Qué pasa, pero con ese? Si no, Pero
Estamos en tiempos de COVID, dice que ese ratito tenemos por poco lavar la mesa, dice. Ahorita se vaya. A ver, no. Yo tengo- Estaría perfecto que ustedes lo planifiquen, ¿ok, Darwin? Y habría que ver la posibilidad de hacerlo en el caso de que se pueda. Si no, a ver, la idea no es lo mismo que tú harías dentro de la cocina, lo harías, pero Sí. directo en la mesa del comensal, ¿sí? O sea, Ya. que lo importante es que ustedes determinen los detalles del postre y que si es que no se sirve directo a la mesa, lo puedan hacer igual en un plato dentro de la cocina, ¿no? Y que salga así. Entonces, un poquito es para que vean ciertos detalles que se podrían aplicar tanto para el plato servido dentro de la cocina o para el plato servido o el servicio fuera, ¿no? Directo hacia el comensal. Oiga, profe, otra cosita. O sea, yo tengo que ver todos los montajes de los platos o los compañeros me van a dar, o sea, No. los montajes y ya. Los tienen que ir definiendo, ¿no? Supongo que están a cargo de los platos por grupos. Entonces, por ejemplo, a este rato está trabajando la Adriana con los postres. Entonces, lo ideal es que ellos definan y que obviamente tú accedas o que tú apruebes, digamos, este montaje. Ya. Ujú. Oiga, profe, otra cosita. O sea, así mismo como el juego de roles anteriores. Ellos montan sus postres, yo monto solo lo que es cocina caliente y todo eso. Sí, pero obviamente tienes que definir tú y tú aprobar, podríamos decir, como el Más jefe el de, visto bueno, así. exacto. Ya. Sí, pero Ya no. me- Cada uno tiene que trabajar los detalles de sus platos, ¿no? Y es por Ya. eso que están de alguna manera cada grupo investigando, consultando, viendo, ¿no? Para hacer la mejor propuesta de los platos. Me encanta esa media esfera que me estás mostrando. Sí, o sea, así yo más o menos Padre. pensaba hacer la trilogía, como obviamente son las tres preparaciones, pues ponerles así una forma de esfera y al rato de, no sé, colocar un poco de nitrógeno líquido o en el caso, como usted decía, hielo seco y darles la apariencia de humo y al rato que le entregarle al comensal eh, pueda ver ya la O presentación, sea, ya del a lo postre. que se refería la Adri es más para hacer el show, el rato de servir, como que exactamente ya ponemos esta esfera dentro del plato y delante de los comensales, antes de que logren ver qué hay en el plato, ponemos este humo líquido o hielo seco, lo que sea, y ahí que se haga el show y que desaparezca y pan, vean el postre. Ya. Sí, estos se pueden hacer tranquilamente más pequeñitos, ¿no? Para que sea uno de los componentes. Y Y más que nada, o sea, la foto como está cerca, pues eso se le ve así medio grande, pero igual no es gigante. Ni nada. ya, pero a ver, Adri, esta es la idea de uno de los postres. Sí, Ya, una de las trilogías, no sé cuál de las dos, una de las dos trilogías. ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga tal vez alguna inquietud? Yo ya tengo ya más o menos, o sea, planeado los montajes de mis platos. Ya tengo ya planeado. Entonces, yo quería ver si usted me puede prestar los coquitos, eso, sino para ver si yo consigo o para ver si presento en otro plato. Sí, no hay problema. Ya, y también, como se tenemos planeado eso, la sopa de maní, igualmente va a ir en una sopita, queda un plato sopedito, pero no sé si vio sus platos que le presenté ese día, ese arroz pinto, no sé qué de cómo es. Voy a ver si le presento en esos de ahí. Y el anticucho, voy a ver si presento en esos platos de maderita que tengo. Ya. Esos platos igual, como digo, ¿no? El día miércoles hacemos una propuesta, Darwin. Ya hacemos una Ya. propuesta para que si es que ustedes pueden o quieren utilizar parte del montaje o quieren utilizar todo el montaje, sería chévere. O sea, la idea es irles ayudando un poco con eso, que era la propuesta que queríamos hacer nosotros en la clase demostrativa, ¿ya? ¿Ya? Oiga, chef, y otra ¿Alguien más? cosa, como ser, yo pensaba, o sea, no sé, como ser en la moqueca, utilizar, no sé, hacer un crocante de la piel del pescado y todo eso, no sé si estará bien o Sí. ya. Sí, perfecto. La moqueca es un plato bastante sencillo también. Por ahí podríamos jugar incluso si es que ustedes
consideran con un poco de algunos vegetales, como para darle, no sé, una ensaladilla, algo así. Yo tenía una propuesta con el pan, como unas tejas de pan que iba a hacer el día de la demostrativa, que la voy a hacer el día miércoles para que ustedes la puedan observar. Un aceite también, podíamos manejar un aceite de colores, algunos verdes, algunas hierbitas o algunas flores como para poder decorar la moqueca. Porque es un plato bastante sencillo, la verdad. Ya lo que me gustaría a mí que haya una buena terminación en cuanto a la salsa, que eso vamos a hacer el día miércoles para que ustedes puedan observar también, ¿ya? Y sí me gustaría incluso incorporarle un poco de farofa también a la moqueca, entonces eso les voy a mostrar el día miércoles para que, incluso eso podemos guardar, ¿no? Para que le prueben después o le usen también en los platos después, ya que no es complicado, eso podemos incluso almacenar, no hay ningún problema. Chef, ¿cómo está? Buenas tardes. Happy birthday, tuyo. Ok. ¿Algo más que alguien tenga que preguntar tal vez? Igual vamos a seguir revisando esto este día miércoles, ¿no? A la par de ir elaborando los platos, podemos ir ahí, estén pilas, porque yo sé que están haciendo sus fichas, pero igual la parte de la elaboración de los platos creo que es importante el poder definir la preparación, ¿no? Sobre todo las técnicas que se utilizan y todo. Entonces lo veremos el día miércoles, ya por lo menos algunos de los platos que tenemos pendientes. Eso, muchachos. Les voy a habilitar hasta las 4 de la tarde, ¿les parece? Para que me suban las fichas. Gracias, chef. Ya, les habilito eso y ya cualquier cosa el día miércoles igual estamos conversando, ¿ya? ¿A quién le esperaba el día miércoles? ¿O no he definido? ¿A quién le toca el miércoles? Está el bolo, el jaiwa y el matailo. Ya, perfecto. Ya, listo, chicos. Que tengan buena tarde, nos vemos el miércoles, ¿ya? Chao. Chao. Chao, Vero. Nos vemos, profe. Chavarito. ¿Yo qué?